¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a esta tercera sesión del año que lleva como título Cambiar pensamientos negativos. Siempre es importante analizar cómo estamos afrontando las cosas y tener algunas estrategias que nos puedan servir dado los momentos que estamos viviendo todos nosotros. Es importante antes de empezar siempre agradecer a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos es que podemos estar con ustedes. Bien. En esta oportunidad vamos, como ya lo mencioné, vamos a trabajar en cómo cambiar los pensamientos negativos. Y para eso quiero invitarlos a todos a hacer una actividad. En esta actividad lo único que tienen que hacer es responder a la pregunta que les voy a dejar en el siguiente video. Vamos a verlo. Vamos a entender cómo están nuestros pensamientos. Para ello quiero plantearles un ejercicio muy simple. Y se trata de una situación en la cual se plantea una pregunta y queremos que todos ustedes encuentren la respuesta adecuada. Vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien juntos. Entonces, si un auto se tiene que estacionar y todos los lugares disponibles tienen un número, como verán en la imagen, el auto se acaba de estacionar en uno de ellos. Por favor, diga qué número se encuentra debajo del auto estacionado de color amarillo. Tienen un minuto para encontrar la respuesta. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bien. A ver, ¿qué sucede? Si no encontraron la respuesta y de repente cuando comenzaron a dar ideas o hipótesis o suponer cuál podría ser el número que está debajo del carro, muchas veces nos quedamos enfocados en cómo están nuestros pensamientos y nos ponemos trabas. No, es imposible, no encontramos de repente un orden, una relación entre los números, esto no se puede, esto es un engaño, y comenzamos a dejar que esos pensamientos fluyan uno tras otro de forma continua y no los podemos, en este caso, detectar. Simplemente nos dejamos llevar por ellos. Son unos pensamientos en los cuales yo no me estoy sintiendo bien porque estoy pensando, a eso tiene algo de trampa, yo no puedo hacer esto, esto está muy difícil, y ahí comenzamos a limitarnos, ¿no? Entonces hay que ampliar siempre la forma de pensar y hay que tener una perspectiva diferente. Si ustedes quieren analizar o encontrar la respuesta correcta siempre de una situación, a veces es importante que cambiemos el lugar, el enfoque en el que nosotros estamos viendo las cosas. Hay que ponernos en diferentes escenarios. Y la respuesta correcta de qué número es el que se encuentra, la pueden ver solo si es que ustedes cambiaban la perspectiva y se ponían en otra posición. Tenían que girar, así como van a ver en la imagen. El número correspondiente es... Bien, vamos a empezar. Siempre las personas, cuando pasamos diferentes tipos de situaciones, tenemos ciertas tendencias. Todas las personas, por ejemplo, en algún momento han tenido algún pensamiento negativo. Constantemente el pensar qué cosa va a suceder, si va a suceder algo malo, lo mal que le están pasando en estos momentos, o lo incapaces de que son de cambiar o revertir la situación y salir adelante. Los pensamientos, ¿qué es lo que sucede? Se convierten en lo que tú eres. Entonces se va a convertir en una realidad porque se va a sentir así, porque tú lo vas a percibir de esa manera. Por eso es importante tener en cuenta que los pensamientos negativos tienen un impacto profundo en la vida de las personas. Si tú te concentras en lo negativo, pues vas a vivir de esa manera, y justamente eso es lo que queremos que te puedas dar cuenta y generar un cambio. Repite, por ejemplo,
varias veces algo que quieres que pase en el día. Si lo haces de manera negativa, ¿qué sucede? Si yo me repito a diario, en esta casa yo no soy feliz, en esta casa nada me sale bien, o yo no me llevo bien con mis papás, o de repente no tengo el dinero que yo necesito, o por qué pasan estas cosas, en vez de vivir una vida llena de plenitud o de que seas feliz, va a ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, tienes que reprogramar esa forma que tu mente trabaja. ¿Y cómo lo haces? Cambiando tus pensamientos. Ese es el camino que vamos a buscar como estrategia para ayudarte a pasar por este momento que de repente para todos es difícil, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros, por ejemplo, frente a los pensamientos negativos? Lo primero, tienes que cambiar la forma, como te había dicho, la forma en la que tú piensas. Empezar a trabajar, por ejemplo, tu mente. Se trata de cambiar esos pensamientos de que yo tengo de algo negativo hacia algo positivo. Conscientes de cuáles, por ejemplo, cuáles son los pensamientos que debo de cambiar. Si yo los analizo y los pusiera uno al lado de los otros, y esto es lo que yo estoy pensando, podría tratar de identificar qué es lo que me está haciendo mal o por dónde es que viene este tipo de pensamiento, de dónde lo obtuve, ¿no? Entender que este pensamiento que yo estoy teniendo, cuál es la causa real. De esa manera puedo yo tratar de detectar. Ahora, en algún momento, vamos a ayudarlos, por ejemplo, en algún momento, si ustedes han pensado de repente, no puedo hacer esta tarea, no soy una persona que valga mucho, ¿quién se va a fijar en mí? O nunca voy a ser feliz. Entonces, si alguna vez te has dicho estas cosas a ti mismo y tu respuesta ha sido sí, en algún momento lo he podido hacer, entonces siéntete feliz o orgulloso de que ya estás identificando qué cosa es un pensamiento negativo. Entonces, una vez de que ya lo he identificado, vamos con pasos que te puedan servir. La primera, acepta e identifica el pensamiento negativo que tengas. Date cuenta que así como yo tengo bastantes pensamientos al día, ¿cuáles son los que me están haciendo sentir mal? Una vez que yo soy consciente, esto de acá, esto que estoy pensando, de repente no voy a hacer mi tarea bien, no me va a salir bien la exposición, o de repente no puedo enviar el trabajo por el internet porque va a haber un problema, se va a colgar. Entonces ahí yo me doy cuenta de que en ese momento estoy teniendo el pensamiento negativo. Una vez de que ya lo identifiqué, puedo empezar a generar un cambio. Recuerda que para que esto pueda suceder, la única persona que puede generar un cambio eres tú. La única persona que puede cambiar ese tipo de pensamiento eres tú. Y si tú no te motivas, si tú no decides, una vez que lo identifique, cambias la perspectiva, cambias la posición de donde estás viendo las cosas, tratas de buscar el lado positivo, entonces nadie lo va a hacer y eso no va a hacer que nada cambie acá adentro y vas a sentirte igual de mal. Entonces, paso número 1, acepta e identifica los pensamientos negativos que tienes. Paso número 2. Evita usar palabras negativas. Elimina de tu vocabulario todo lo que sea no puedo, no sé, no. Cada vez que dices no, eso va a hacer que se sienta más pesada la tarea que tengas que hacer o lo que tú quieras o lo que tú anhelas. Entonces, elimina cualquier rastro que tengas, alguna palabra o oración que tú puedas decir que siempre te lleve a un camino negativo, ¿no? Las palabras influyen mucho en tu mente, entonces si yo constantemente me estoy diciendo no voy a poder con el colegio, no voy a poder estudiar, no voy a poder aprender, yo nunca voy a aprender esto, entonces lamentablemente eso no te va a servir porque tu concentración está puesta en que no lo vas a hacer, ¿no? Por otro lado, podríamos decir, empieza con un vocabulario nuevo. ¿Qué tal si dices sí puedo hacerlo, sí quiero hacerlo, soy una persona que vale, tengo que esmerarme, tengo que esforzarme, esto me va a servir para mi vida, yo tengo que aprender esto para poder mejorar, para poder encontrar mi camino, para poder tener una vida distinta a la que yo quiero llegar? Entonces cambiemos esa forma de lo que estamos hablando. Y por otro lado, acepta también que esta situación no va a ser fácil, no es fácil para todos, ni siquiera para los adultos. Cuando uno pasa una situación difícil, cuando llegan estos pensamientos negativos, no es fácil de cambiarlos, pero con el tiempo te vas a acostumbrar a que cada vez que te llegue una situación, tratar de cambiar la manera de pensar de una forma positiva. El punto número 3 sería enfócate en cambiar tus pensamientos. Lo más difícil
no es aceptar el pensamiento, sino es empezar a cambiarlo. Yo puedo identificar, tengo 3, 4 pensamientos y yo logro identificar, este es negativo, pero identificarlo ya lo sé. Ahora, ¿cómo hago para cambiarlo? Y esa es la pregunta. Si yo simplemente lo identifico, eso lo puedo hacer, pero el querer cambiarlo, el cambiar de repente esos malos hábitos, de tratarme mal a mí mismo, de decirme siempre lo peor a mí, no tener una compasión conmigo, no tener un cariño, no estar acostumbrado a yo mismo otorgarme cosas buenas, eso va a hacer que todo sea cuesta arriba, ¿no? Entonces, hay que de cierta manera acostumbrarnos, por ejemplo, a realizar ese trabajo de constantemente evaluar qué es lo que yo estoy haciendo y pensar, ¿qué puedo hacer yo para cambiar este pensamiento? Date cuenta, por ejemplo, que las situaciones que uno afronta, ¿no? Constantemente yo paso por una situación, voy a dar un examen y el examen de repente en algún momento de mi vida no lo di bien, entonces yo me siento mal porque no pude resolver el examen, pero ¿de dónde nació el problema? De que no pude resolverlo, o que en realidad el problema real fue que no tuve el tiempo, o no estudié lo suficiente, o no me sentía preparado. Entonces hay que buscar el origen de ese pensamiento. ¿Por qué despertó esa clase de emociones? Pero la fuente original. Así te vas a dar cuenta que a veces tomamos decisiones o encontramos respuestas muy apresuradas sin analizar bien la situación, que eso puede cambiar, ¿no? Ahora, si tú te sientes, por ejemplo, triste, deprimido, enfócate en pensar, por ejemplo, de dónde nació, en qué momento empezaste a sentirte así, qué estabas pensando de repente para llegar a ese momento que no te estás sintiendo bien, ¿no? Si tu pensamiento, por ejemplo, antes era no puedo, esto es muy complicado, esto es muy difícil, ¿qué te parece si lo cambias inmediatamente por sí puedo y lo voy a lograr? Pero lo voy a hacer. Ahí tenemos una actitud distinta, tenemos una estrategia. No esperar a que pase más momentos o que pase un día, sino que inmediatamente atacamos el problema cambiando la forma en que lo que estamos nosotros diciendo sobre la situación. Al principio no va a ser fácil, va a ser difícil, pero mientras más veces lo practiques, como todo en la vida, va a ser mucho más importante. Acá lo que tienes que recordar es que lo más importante es que puedas confiar en ti. Y eso te va a ayudar muchísimo en esta situación. Otra cosa de lo que podríamos hablar es cómo funciona la mente. Algo que quisiéramos compartir contigo es que entiendas, la mente es increíble, está diseñada para poder, por ejemplo, le da forma, color, figura, ¿no? Al mundo que me rodea, todas mis experiencias es lo que interpreta. Entonces, muchas veces esa mente se equivoca. ¿Y por qué se equivoca? Porque a veces, ¿qué sucede? A veces pensamos que nuestras creencias son ciertas y le damos como si fuera algo real. De repente yo escuché de un amigo, de alguien de mi casa, que mencionó algo y yo creo que esa es la única verdad absoluta que existe y por tal motivo yo no quiero pensar en algo positivo porque eso fue lo que me han dicho. Entonces, existe algo que se llama los sesgos de atención. Una palabra un poco rara, pero en realidad ese sesgos de atención, de memoria y de percepción, por ejemplo, hacen que tu mente lo que se dedica es a filtrar. En vez de que ingrese todo, filtra. Y cuando filtra la información, lo que trata de hacer es lo que no le conviene para mantener, por ejemplo, tus creencias, es lo que va a agrandar o magnificar la información que sí le sirve. Entonces, si yo utilizo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo la creencia de que nunca la felicidad no existe? Eso que dicen que uno es feliz, que va a ser feliz, eso no existe, eso no va a existir. Entonces, mi cerebro, como yo tengo esta creencia, solamente se va a fijar si yo salgo a la calle y va a poner atención en las cosas que me ayuden a reforzar esa idea. Por ejemplo, personas que veo en la calle que están tristes, personas, por ejemplo, solamente me voy a acordar caminando de situaciones tristes, voy a ver a las personas y solamente me voy a concentrar en las personas que están de repente renegando o no tienen una cara agradable, están molestas, ¿no?
Y aunque en el día de repente yo pude haber visto algo que me hizo sentir bien, que de repente me encontré una moneda en la calle y la llevé y me la guardé y dije, uy, tuve suerte. En lugar de tomar como algo positivo ese momento, simplemente me concentro y mi mente y mi cerebro trabajan para ver solo lo negativo porque quiero mantener esa creencia, ¿no? Entonces necesitas entender tu mente bien y entender a tu cerebro cómo hace para no caer, por ejemplo, en ese tipo de equivocaciones sobre cómo interpretar mi realidad. Si yo estoy mirando de repente a las personas y lo único que hago es mirar las cosas malas, ¿qué te parece si comenzamos a darle la vuelta y comienzo a verlo de otra manera? De repente esa persona tiene un problema, y yo no lo tengo en estos momentos. Le deseo lo mejor, me voy a concentrar en otras cosas. Nunca he caminado pensando en disfrutar la caminata, en tratar de cambiar mi mente, despejarla, ¿no? En estos momentos que es tan difícil salir por el problema que estamos viviendo con la pandemia, es importante que en los momentos que tengamos podamos aprovecharlos, por ejemplo, para tener momentos de tranquilidad. Si yo salgo y me comienzo a concentrar, ¿por qué la gente está con mascarilla? Esto no va a acabar, de nada va a servir. Podría pensar, ya pronto va a terminar, está la vacunación en el país presente, ya están avanzando los años de vacunación, que las personas van a ir, mis papás ya de repente se pueden estar vacunando pronto, ya se vacunaron, entonces tratar de ver desde el otro enfoque o desde el otro lado, ¿no? Eso también les va a poder servir. Vamos a hablar de estrategias, ¿no? Esas estrategias para que mis pensamientos negativos puedan disminuir y que yo pueda dejar de creer en ellos, ¿no? Uno de ellos podría ser una estrategia que tú escribas en un papel, al menos en la semana, hazlo una vez como recomendación, todas las cosas negativas que se te puedan ocurrir. El hecho que yo lo plasme en un papel y lo logre sacar, ya hace una idea de tener un panorama un poco más claro de dónde o por qué estoy sintiéndome de esta manera. Ok, si yo veo que estoy poniendo varias cosas negativas, eso me puede ayudar visualmente a entender que hay algo que me está produciendo esa sensación y está activando esos tipos de pensamientos, ¿no? Y podríamos mencionar, otra estrategia es que no caigamos en esta distorsión de los pensamientos. ¿Y eso qué significa? Que a veces optamos por decir o dar afirmaciones, por ejemplo, que tienen ciertas categorías que no te van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, decimos totalizaciones. ¿Eso qué significa? Nada va a cambiar, nadie lo hace, nunca nadie ha podido. Entonces, el decir esas palabras no van a servir porque siempre van a redondear la misma idea hacia lo negativo. Otro podría decir que son las generalizaciones. ¿Eso qué significa? Que a partir de un hecho aislado, yo eso lo generalizo para que eso fuera la realidad para todos. Yo soy la única persona que no puedo salir. De repente, que tus papás te han dicho que aún hay que esperar un poco, que no puedes tener esa frecuencia para estar saliendo. Entonces el generalizar, yo soy el único, no es el único, todo el planeta está con una pandemia, entonces eso no te va a ayudar a que te sientas bien, ¿no? De ahí podríamos hablar de otra estrategia que deberías eliminar, es cuando tratamos de adivinar el futuro, ¿no? Estar seguro de lo que va a pasar al 100%, y eso lo veo como yo algo negativo y ya no va a cambiar mi realidad. Yo voy a vivir y voy a morir así. Nadie tiene la capacidad para saber qué cosa va a suceder en el futuro. Si no, miremos la pandemia en el 2019, nadie sabía que iba a suceder. Si a ti te decían en el 2019 va a haber una pandemia que te va a tener más de 2 años en tu casa y que todos, cada vez que salgamos, vamos a tener que usar mascarilla porque podemos contraer un virus y que es altamente contagioso. Nadie podía predecir el futuro. Entonces hay que tranquilizarnos y hay que tomar el control de las cosas que pensamos y decimos, ¿no? Y de repente podríamos ya cerrar esta idea con dejar de, por ejemplo, de culpar o culparse, ¿no? De siempre buscar la responsabilidad en otras personas. Si algo de repente no ha salido bien,
eso puede haber sido consecuencia de que yo tomé una mala decisión o me confié de repente y también fue una mala decisión. Pero hay que tomar responsabilidad en nuestros actos. Yo todo este tiempo he estado dejándome llevar por los pensamientos y lo único que hacen es hacerme sentir mal. Entonces tengo que ser responsable y decir, ya basta de esto, es momento de que cambie, porque la única persona que sufre soy yo. Hay que buscar estos cambios analizando siempre cómo ustedes se sienten, lo que despierta la emoción, lo que hace en mi vida, cómo la estoy pasando bien, la estoy pasando mal. Tengo constantemente pensamientos negativos. Siempre que tengas en algún momento del día o en al menos cuando llegues al fin de semana, trata de tener siempre lo que se llama un plan B para tus pensamientos negativos. ¿Eso qué significa? Y cómo, por ejemplo, podríamos tener por ejemplo, una pregunta. ¿Y cómo sabemos que esos pensamientos son realmente negativos? Porque son distorsiones y nos dejan, en este caso, nos alejan de la realidad. Porque nos alejan de lo que nosotros queremos o hemos trazado como objetivo, de lo que queremos ser y de lo que queremos que sea en nuestra vida. De esa manera, cuando algo te aleja, cuando algo no te permite llegar o estás cambiando el rumbo de tu dirección, ahí te das cuenta de que eso es un pensamiento negativo. Entonces, un plan B es, en caso a mí me pase esto, ¿qué puedo hacer yo para retomar el sentirme bien? ¿No? Puedo pedirle de repente a un familiar, conversar, puedo de repente decirle a mis papás que necesito un abrazo, puedo conversar de repente con una amiga o un amigo que sí me escuche, que me aliente, puedo escribir, por ejemplo, lo que me está molestando y plantearme un nuevo objetivo. Al día, ¿cuántas veces, por ejemplo, estoy dejando que los pensamientos me estén gobernando, los negativos? Entonces, como un objetivo podría ser, ¿qué tal si al día me voy a decir 5 cosas positivas cada vez que yo me estoy comenzando a sentir mal? Así yo no tenga eso o no quiera, sino decirme 5 cosas buenas que me ayuden a cambiar mi estado de ánimo. Bien, entonces ya llegamos a la parte final. Quiero antes de despedirnos dejarles una actividad que les pueda servir a todos para poder cambiar esos pensamientos negativos. Y se trata de una rueda. ¿Qué rueda es? Es una rueda que te pide hacer algunas cosas cada vez que tú tengas un pensamiento negativo. Al inicio puede sonar raro, difícil, pero créanme que una vez que tú lo practicas, te vas a acostumbrar tantas veces a hacerlo que después lo vas a hacer de manera automática. Cuando lo logras hacer de manera automática, te vas a dar cuenta que esta rueda te sirve para que tú te sientas mejor. Entonces, en esta actividad, lo único que necesito es, yo te voy a ir leyendo los pasos y tú tienes que hacer lo que te estoy pidiendo. Cada vez que tengas un pensamiento negativo, sigue estos pasos de la rueda y te vas a dar cuenta al final cómo vas a cambiar la forma en la que te estás sintiendo. ¿Estás listo? Entonces vamos a empezar. Primero tienes que pensar algo que te está haciendo sentir mal, un pensamiento que ya detectaste que es negativo. Ahora, a ese pensamiento podríamos decir, ponle un número del 1 al 10, ¿cuánto es lo que te está molestando tu pensamiento? Siguiente, pregúntate por qué te estás sintiendo de esa manera. Tercero, ¿crees que puedes pensar diferente? Siguiente, ¿puedes hacer algo diferente? Siguiente paso, intenta sentirte de otra manera. Siguiente paso, piensa de otra manera. Y último paso, ahora vuelve a poner un número a lo que te está molestando. Y vuelve a preguntar, ¿cómo te sientes ahora? Si el valor ha cambiado, entonces la rueda nos ha podido servir. Si sientes que no ha cambiado del todo, de repente tómate un tiempo más para encontrar otra respuesta a esas preguntas que te estamos dando para que pueda cambiar la forma en que tú te sientes. Bien chicos, esperamos que la información les pueda ser útil. Lo más importante, como siempre, es practíquenlo y eso se van a dar cuenta que con el tiempo van a encontrar bastante cosas positivas
y que van a poder interiorizar todos estos conocimientos. La próxima sesión vamos a trabajar un tema que les va a ayudar mucho a reforzar también el cómo cambiar un pensamiento negativo, y tienen que ver cómo cada uno de nosotros nos estamos viendo. Entonces nos vamos a ver pronto. Quisiéramos despedirnos, pero antes vamos a agradecer también a quién, a Refinería La Puntilla Repsol, que gracias a ellos podemos estar con ustedes hasta el fin. Bueno, todo este año vamos a poder acompañarlos con el esfuerzo de ellos, y vamos a seguir dándoles estrategias y más sesiones que les van a poder ayudar. Entonces cuídense mucho y nos vemos pronto.